Muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo de la vida en tiempo de crisis. No es oculto para nadie que estamos actualmente viviendo un proceso de cambio y que todo cambio genera crisis, así que el día de hoy hablaremos sobre una serie de estrategias y recomendaciones para poder afrontar esa crisis que genera un cambio. Cuéntanos qué implica afrontar la crisis. Lo primero que tenemos que reconocer es si estamos en condiciones de aceptar esa nueva circunstancia y esas nuevas situaciones que nos esperan. Hay tres elementos clave. El primero es aceptar la situación. La resistencia, el añorar el tiempo como era antes, no nos va a servir de mucho, porque lo que hace es fomentar la inconformidad y la necesidad de no cambiar. La segunda consiste en ser flexibles. Cuando pensamos que hay una única manera de hacer las cosas, que solo hay un plan que se tiene que cumplir en nuestras vidas, el sufrimiento puede ser mayor. Y finalmente, aprender a soltar. Muchos hemos tenido que perder bienes, hemos tenido que perder proyectos y en el peor de los casos hemos tenido que perder a seres amados. Hay que aprender a soltar y avanzar. ¿Qué debemos hacer para enfrentar el cambio? Lo primero que hay que hacer es identificar y conocer cuáles son nuestras habilidades y cuáles son esos buenos hábitos que deben permanecer. El segundo paso consiste en conocer realmente la situación. Eso implica informarse, pero informarse para actuar. Es decir, ¿qué aspectos debo tener en cuenta, por ejemplo, si quiero volver a empezar y emprender? Entre otras cosas, dependiendo de las necesidades de cada uno, es importante informarse. Luego de eso, también es importante generar esas ayudas, mirar qué recursos hay, en quién nos podemos apoyar. Y con toda esa información, finalmente, empezar a planear. La preparación es clave para asumir el liderazgo frente a una situación. Y por último, ¿qué recomendaciones nos dejarías para asumir de manera adecuada la crisis que genera este cambio? Hay dos aspectos que es importante tener en cuenta a la hora de prepararnos para el cambio. El primero de ellos lo que nos dice es que no estamos solos, entonces no hay por qué imponerle el cambio o nuestro plan de preparación a otras personas. Cambiemos el imponer por el involucrar. Cuando todos participamos del plan va a ser mucho más fácil el compromiso. Sin embargo, viene el segundo aspecto para tener en cuenta, y es que será muy posible que haya una resistencia al cambio. Es normal en los seres humanos. No debemos estar o no es normal que estemos completamente abiertos al cambio. Eso quiere decir que van a surgir emociones y diferentes resistencias, no solo en nosotros, sino en los nuestros. Veremos un poco más de esa posible resistencia que se pueda presentar en el capítulo del sábado, así que les recomendamos estar muy atentos. Vamos a tomar de manera particular el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, pero en el capítulo 41 muestra cómo él interpreta el sueño de Faraón, donde tuvieron que prepararse por 7 años de prosperidad para 7 años de sequía. La invitación es que usted tome todos esos tesoros que ha tenido durante la prosperidad que Dios le ha dado, esos buenos hábitos, esas personas, esos lazos familiares, esa confianza y fortaleza en Dios, y lo use para estos momentos de dificultad. José finalmente logró prepararse y obtener éxito en medio de la dificultad. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa, Asenat, la hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y el versículo 52 dice: al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Claro que puede haber dolor, claro que esta es una situación bastante difícil, pero si su confianza está en Dios, Dios lo va a hacer fructificar en la tierra de su aflicción. Para conocer más acerca de cómo enfrentar esta crisis, visítanos en www.valledelabendición.com.